Llevo ya más de 100 días utilizando mi iPad Pro con M4 de 13 pulgadas y ha llegado el momento de que os cuente cómo ha sido mi experiencia durante este tiempo y sobre todo de si me arrepiento de la compra de este iPad Pro o si no. Mira, como siempre hablo del diseño, voy a empezarte nuevamente hablando de cómo ha marcado mi experiencia el diseño, porque a nadie ha dejado indiferente saber que este iPad es ahora el dispositivo más ligero que ha creado Apple. Por un lado tenemos un dispositivo que viene siendo de 51 centímetros de grosor, lo cual es francamente muy liviano, y además tiene un peso increíblemente liviano también de 579 gramos, que hace que sí, es muy cómodo de utilizar porque cuando sostienes principalmente el iPad con una mano y la otra utilizas para usarlo, aunque sea un dispositivo de 13 pulgadas, francamente es muy agradable y sinceramente se nota mucho tener esa ligereza en el iPad. No obstante, te debo de confesar que yo durante todo este tiempo no he sacado tanto provecho a esta ligereza porque debido a que lo he utilizado muy enfocado a trabajar de una manera un poco más profesional con el iPad, lo he utilizado siempre o casi siempre con mi Combo Touch de Logitech, un teclado con funda que te permite por un lado usar el iPad con la funda, y esto es algo que yo he usado mucho para luego poder poner el iPad en horizontal y por ejemplo ver contenido multimedia, porque la propia parte de funda de este Combo Touch tiene detrás la posibilidad de poner esa pequeña pletina y utilizarlo como si fuera un soporte para poder posicionar la pantalla de manera apaisada. Y luego a la hora de utilizarlo con el teclado me encantan varios aspectos, concretamente tres. Por un lado, que viene con un trackpad que funciona francamente muy bien, y luego me gusta mucho y ha marcado muy positiva mi experiencia que las teclas no solo funcionan muy bien, sino que por un lado son teclas retroiluminadas, lo cual cuando estás trabajando en condiciones de luz, bueno, pues un poco precarias, viene muy bien para poder posicionar bien, sin equivocarte, los dedos. Y luego algo muy cómodo que ha marcado también en positivo mi experiencia, porque cuando lo estás usando en el día a día agradeces mucho poder usarlo, son la línea de teclas de función. Subir y bajar el volumen, el brillo, los emojis, un montón de funciones que tienes acceso directamente desde la línea de teclas de función de este Combo Touch y que son muy útiles para el día a día cuando lo utilizas en este formato. Y luego dos cosas que yo ya tenía en mi iPad, pero que es verdad que he notado un cambio. Por un lado tenemos el Face ID. Sabéis que yo ya venía teniendo el iPad del 2020 y ya tenía Face ID, pero ahora es muy positivo tenerlo en el lateral, porque para que te ubiques, antes estaba en la parte superior y cuando hacías una videollamada es como si yo ahora directamente, en vez de estar mirando a la cámara, estuviese mirando hacia arriba y vosotros me estuvieseis viendo desde esta perspectiva. Queda muy raro y por tanto cuando tenías una videollamada especialmente un poco más profesional era un poco extraño. Pues bien, esto lo han solventado y marca en positivo la experiencia poniéndolo en la derecha, de tal forma que cuando pones en apaisado el iPad, que casi siempre usamos en esta posición, automáticamente la cámara queda centrada y también por tanto el Face ID. Eso sí, en negativo te debo decir que muchas veces si sostienes el iPad en vertical, sin querer muchas veces tapas la cámara del Face ID con la mano al sostenerlo. Es lo bueno y lo malo de tener el Face ID en el lateral derecho. Y luego algo también muy guay es tener el puerto USB-C, no solo porque a fin de cuentas te estandariza esa conexión y hace que todo sea compatible con este iPad, sino que tener la tecnología Thunderbolt a mí me ha gustado mucho. Yo he visto películas desde mi SSD directamente en el iPad conectando el disco al iPad. He sacado vídeos del iPad al disco, he sacado vídeos del disco al iPad, fotos, todo tipo de contenido de una o de otra manera, es decir, hacia el iPad o desde el iPad, a una velocidad de transferencia muy pero que muy elevada, Thunderbolt, y por tanto eso sí ha marcado muy positivamente mi experiencia en cuanto al diseño. Bien, algo que tampoco deja indiferente es que este iPad Pro viene con el Apple Silicon M4, un procesador verdaderamente increíble que puedes hacer con él absolutamente lo que quieras. De hecho, te diría que es más potente de las cosas que podrías llegar a hacer con el iPad. Me explico. Mira, yo he utilizado el iPad para editar foto, para jugar, para editar vídeo, para hacer absolutamente de todo y he ido sobradísimo con este Apple Silicon. Obviamente es un Apple Silicon que vino pensando en cuando llegue Apple
Intelligence en iPadOS 18. Y sí, yo lo he utilizado para la inteligencia artificial, que suelo utilizar la aplicación de ChatGPT de pago, por tanto tengo ChatGPT en este momento 4o, y es verdad que, por ejemplo, a la hora de pedir generación de imágenes funciona francamente muy rápido en comparación con otros dispositivos. Pero como digo, tiene tanta potencia que en este momento está un poquito desaprovechada y bueno, no es que no vayas a notar ese incremento de potencia, sino que, por ejemplo, si ya venías de un iPad Pro que ya tenía Apple Silicon M1 o M2, pues no vas a notar un increíble salto de calidad o de potencia en ese sentido con tu iPad Pro 2024 M4. Y si hay algo que ha marcado increíblemente mi experiencia, y sí, en positivo, aunque me duela económicamente, ha sido directamente la pantalla de este iPad Pro de 13 pulgadas. No por sus 13 pulgadas y no por sus 120 Hz. Bueno, concretamente con los 120 Hz es verdad que como todo el ecosistema que yo tengo, tanto el iPad como el iPhone como el MacBook son de 120 Hz, si no tuviese los 120 Hz lo notaría en contra. Es decir, notaría esa falta de los 120 Hz. Y también con respecto a las 13 pulgadas, es verdad que, oye, pues yo tengo 13 pulgadas porque utilizo mucho para ver contenido el iPad. Y de hecho eso es lo que hace que haya sido increíble la compra de este iPad. ¿Por qué? Porque la pantalla es la nueva pantalla OLED con doble panel, lo que han llamado el panel Tandem OLED, y tiene una relación de contraste de 2 millones a 1, lo que hace que ver películas en gran calidad de imagen en este iPad es espectacular. Especialmente lo notas cuando estás viendo una película que tiene una gran cantidad de escenas nocturnas. Ahí es donde te das cuenta lo increíblemente bien que se ve la pantalla del iPad Pro. Y yo, tanto Netflix, Max, Prime, HBO, todo lo veo, o casi todo, en el iPad Pro, y agradezco muchísimo tener esa gran calidad de pantalla porque, como digo, es uno de los ejes principales para los que utilizo el iPad, para el consumo de contenido multimedia. Y sí, lo puedes usar en el exterior sin ningún tipo de problema porque es algo que además me preguntáis mucho. Este iPad tiene un total de hasta 1600 nits de pico de brillo. Es decir, más que suficiente para usarlo en el exterior y que se vea increíblemente bien sin ningún problema. Y bueno, no te lo he dicho, el iPad Pro con esta pantalla es compatible, y yo lo he utilizado muchísimo, con el nuevo Apple Pencil Pro. Un Apple Pencil que ya os hice un vídeo dedicado, que yo lo he estado utilizando durante estos 100 días, te diría que cada día que he usado el iPad, y donde te debo de confesar que la función del Apple Pencil que más he usado con este iPad y que por tanto hace que el Apple Pencil Pro haya valido también la pena, ha sido la función de poder apretar y tener una nueva paleta de herramientas. Esa nueva paleta de herramientas es muchísimo más útil en el día a día de lo que os podéis imaginar, y yo ahí sí he notado un salto de calidad en cómo funciona mi flujo de trabajo con el iPad Pro. Vale, y llegamos sin duda a uno de los grandes puntos de cualquier dispositivo, su batería. Mira, lo primero, la batería del iPad Pro es de aproximadamente unas 10 horas de uso viendo contenido multimedia. ¿Qué ha pasado durante mi experiencia de uso con este iPad Pro en cuanto a la batería? Por un lado, como cualquier batería, es fundamental que la carguéis bien. Yo he utilizado diversos métodos de carga, aunque principalmente a la hora de cargarlo lo he utilizado en casa con mi cargador o con mi estación de carga de Anker. Concretamente esta que os estoy enseñando aquí, que veis en pantalla, que al final me permite no solo tener 200 vatios de potencia de carga, sino ser un dispositivo que se preocupa de la carga de la batería cuidando de la misma. Además de tener la posibilidad, ya que es por lo que yo la tengo en mi escritorio, de cargar varios dispositivos a la vez, tanto por USB-C como por USB-A. Y oye, ¿por qué no decirlo? Con un diseño muy bonito y elegante. Entonces, yo siempre he cargado mi iPad Pro utilizando esta base de Anker en el escritorio, pero te puede pasar que cuando te vas al exterior dices: oye David, ¿te dura la batería o te ha durado la batería de tu iPad todo el día? Pues mira, yo me he ido de viaje, he estado fuera, he trabajado fuera, he hecho de todo tipo de cosas fuera de casa con mi iPad Pro, y pese a que te debo decir que casi la gran mayoría de días me ha durado todo el día sin ningún problema, y cuando no lo he hecho ha sido porque lo he sacado de casa sin tenerlo al 100%, siempre he tenido conmigo una power bank por si acaso. Sabéis que soy muy fan de las power bank de Anker.
Y yo en este caso no ha sido diferente, y esta vez he adquirido la Powerbank que tiene Anker de hasta 27.600 miliamperios. Y tú puedes decir, ¿eso es mucho? Pues mira, a fin de cuentas, ten en cuenta que el iPad Pro de 13 pulgadas tiene aproximadamente 10.000 miliamperios. Traducido entonces a un idioma que tú y yo entendemos, es que con esta Powerbank puedes cargar casi 3 veces la batería al completo de tu iPad. Entonces yo siempre que me he ido de viaje o que he teletrabajado fuera de casa, directamente me la he llevado por si acaso, y cuando la he necesitado usar lo he hecho. Algo bueno que tiene es que, por un lado, el diseño es increíblemente minimalista y bonito, tiene una pantalla en la que además puedes ver no solo el estado de carga, sino cómo se están cargando los diferentes dispositivos, porque puedes cargar en simultáneo varios dispositivos, ya que a fin de cuentas tiene un total de 2 puertos de USB-C y un puerto de USB-A. Y algo que me sorprendió muchísimo durante el tiempo que la he estado usando es que la puedes conectar por Bluetooth a la aplicación de Anker y puedes monitorizar y optimizar la carga de los dispositivos que estás cargando en ese momento con tu Power Bank. Como digo, algo increíble que siempre tengo lista en casa para poder llevarla, como he hecho durante estos días que he estado fuera de casa, mi Power Bank de Anker de 27.000 miliamperios. Y que, por cierto, por si os interesa, esta batería la podéis cargar obviamente por el propio puerto USB-C, o podéis tener una base de carga de Anker como la que yo tengo, que por un lado es increíblemente bonita y queda muy bien en el escritorio, y que por otro lado te permite tener imantada tu base de carga de Anker por la parte inferior con esos imanes que lleva, y tenerla siempre lista, y a la vez tener en esa base de carga la posibilidad de conectar otros dispositivos por cable y cargarlos en simultáneo, ya que al final lleva también añadidos 2 puertos USB-C y un puerto USB-A para que puedas cargar también varios dispositivos en simultáneo mientras cargas la propia Power Bank. Entonces, para mí, y durante estos 100 días que estoy utilizando, os debo de decir que la experiencia con la batería del iPad ha sido muy positiva, gracias también a estos accesorios complementarios que me han hecho la vida más fácil, especialmente cuando he estado fuera de casa. Vale, y algo de la batería del iPad Pro que yo he echado en falta. Bueno, realmente no tanto como eso. Mira, te debo decir que, te lo decía antes en el diseño, es agradable, o me ha resultado agradable durante este tiempo de uso, tener una ligereza extraordinaria y una delgadez increíble. No obstante, yo creo que hubiese sido una jugada maestra mantener el grosor del iPad anterior, pero por contra aumentar significativamente la capacidad de la batería propia del iPad Pro. Eso es lo único que yo le hubiese echado en falta a este iPad para conseguir prolongar la batería, como digo, aproximadamente pues 2 días o 2 días y algo, con un uso intensivo del iPad cuando estás fuera de casa. Conclusión, ¿qué ha pasado durante estos 100 días? Y realmente me arrepiento de la gran inversión que supone un iPad Pro de 13 pulgadas M4. Pues mira, vamos a ir por partes. Te he hablado de diseño. En cuanto al diseño te diría que empate. Es decir, ni estoy orgulloso ni estoy arrepentido de haber comprado el iPad. Me genera una buena experiencia, pero no ha sido algo que me haya volado la cabeza en términos de diseño. En cuanto al procesador, me pasa exactamente lo mismo. Os he hablado del procesador y en este sentido, ya sabéis, lo he utilizado para jugar, para editar vídeo, para editar mucha fotografía, y he de decir que sí, he notado positivamente el cambio de mi iPad Pro, que no tenía Apple Silicon, a tener ahora un Apple Silicon. Por tanto, aunque no haya sido algo boom que me vuele la cabeza, sí que debo decirte que he notado un salto muy importante y que por tanto no me arrepiento ni lo más mínimo de haber comprado este iPad en concepto de la potencia que ofrece el M4. También os he hablado de la propia pantalla, y la pantalla es sin duda lo que hace que menos me arrepiente de haber comprado este iPad. Me ha encantado por 10 la experiencia que he tenido con la pantalla de este iPad Pro. No estoy absolutamente nada arrepentido, sino todo lo contrario, muy pero que muy agradecido de haber invertido en una pantalla de esta calidad. Os he hablado de la batería. Pues bien, en cuanto a la batería, neutralidad. He hecho en falta que pudiese tener un poco más de batería, pero como aguanta todo el día sin ningún tipo de problema, y si necesitas algo más, pues lo he complementado con esa Power Bank, pues en ese sentido vamos a mantener esa neutralidad. Por tanto, conclusión final, ¿me arrepiento? Pues bien, no me arrepiento, pero te debo de confesar que es cierto que todo lo que he hecho con mi iPad Pro
a excepción de todo lo explicado con la pantalla, lo hubiese podido hacer y disfrutar de la misma forma con un iPad Air también con Apple Silicon, porque a nivel de edición lo hubiera podido hacer sin ningún tipo de problema, el tipo de edición que yo hago, los programas que yo uso, en definitiva que podría haber tenido mi iPad Air de 13 pulgadas también con Apple Silicon y haber disfrutado exactamente igual que con el iPad Pro. Bueno, exactamente igual no, sino que al final lo que a mí me encanta y como me lo podía permitir así lo hice, la diferencia de la pantalla ha sido, bajo mi humilde opinión y bajo mi opinión, un salto increíble que, como digo, para las personas que vemos mucho cine y muchas series en el iPad, agradecemos o agradezco la calidad que me ha ofrecido la pantalla Tandem OLED de este iPad Pro. Y ahora sí, antes de irme te voy a dejar por aquí este vídeo que habla acerca del iPad Air de 13 pulgadas versus iPad Pro de 13 pulgadas M4, que es el que yo tengo, y este vídeo por aquí que habla acerca de todo lo que puedes hacer con el nuevo Apple Pencil Pro. Dos vídeos que yo creo que te van a gustar. Ahora sí, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.